fundación además del socialismo peruano. Y bueno, más adelante en todo caso estaré haciendo algunos anuncios más acerca de actividades que son importantes mencionarlas, ¿no?, para que todos podamos apoyar, ¿no?, con nuestra presencia en estas actividades que ya les digo se van a mencionar más adelante. La dinámica va a ser la siguiente: los compañeros van a exponer, creo que con un tiempo de 15 minutos me parece suficiente, ¿no?, para cada uno como un máximo, y luego se pasará a la ronda de preguntas o intervenciones, ¿no?, del público presente. Bueno, eso sería todo y le doy paso a los compañeros para que puedan exponer. Buenas noches, compañeros. En verdad me ha aliviado la noticia de Yomar, porque si es por el meeting del no que está en cierre de campaña el día de hoy, bueno, es un consuelo, ¿no?, porque un poco me había hecho la idea de que nadie quería escucharnos antes. Pero bueno, estamos aquí y hay que exponer nuestras apreciaciones sobre este tema y también conocer las opiniones que tienen ustedes. Puede hacer que haya un interesante debate, ¿no?, porque cuando es muy voluminoso la asistencia a veces impide el intercambio. La ventaja de ser pocos también tiene, digamos, algunas cosas interesantes, ¿no?, que permiten opinar y intercambiar mejor. Bueno, trataremos de cumplir esa tarea de exponer Mariátegui en la historia del socialismo peruano en los 15 minutos que nos ha dado el compañero Yomar. Este tema, en verdad, constituye, de hecho, dar una opinión valorativa sobre el papel que desempeñó José Carlos Mariátegui y el aporte teórico que significó todo ese trabajo suyo en relación a construir el socialismo en el Perú. Sabemos nosotros de que José Carlos Mariátegui no condujo una revolución en marcha. Entonces, todo su trabajo se centró en crear, en construir una teoría, un conocimiento liberador, emancipador, en función del socialismo. Ese trabajo de Mariátegui es el que nos ha legado, nos ha dejado, y este trabajo significa para la generación actual darle una valoración, o sea, usando las interrogantes. Reconocemos que José Carlos Mariátegui nos dejó una importante contribución para entender el Perú, para entender el país, y nos dejó algunas ideas guías, base, para poder transformar esa realidad que oprime nuestro pueblo. Tenemos que responder esa pregunta. Y esta pregunta fue respondida de muchas maneras durante la vida de Mariátegui y con mayor fuerza cuando Mariátegui lo dejó físicamente, es decir, a partir de su muerte. Por eso es que cuando Mariátegui muere en 1930, hasta 1960, 30 años de tiempo se pasó discutiendo la vanguardia en el Perú, o sea, todos los elementos de la vanguardia, si Mariátegui nos había dejado un legado marxista-leninista o nos había dejado un legado marxista tipo socialdemócrata. Ese debate demoró 30 años. Y entrando ya a la década del 60, las nuevas generaciones que surgieron en ese tiempo reconocieron que Mariátegui había dejado una teoría, un conocimiento, un legado basado en una doctrina, la doctrina del marxismo-leninismo, una doctrina que surgió en la Revolución de Octubre, en la Revolución Rusa, ¿no?, que la condujo Lenin. Y esa doctrina también Mariátegui la asumió, y con esa doctrina Mariátegui entendió mejor la realidad peruana y propuso alternativas de cómo solucionar esos grandes problemas. Entonces, ese debate del 30 al 60 fue favorable para quienes desde un principio habían sostenido que Mariátegui tuvo una doctrina en su mente. O sea, no es que él inventó de la nada, no es que él con un criterio plurito original
investigó la realidad peruana y encontró soluciones, sino que él hizo todo eso basándose en una doctrina, en este caso en el marxismo-leninismo. Pero no solamente acabó el asunto ahí, sino que 30 años se discutió si Mariátegui había tenido esa doctrina marxista-leninista o no, pero los que negaban que había tenido esa doctrina decían, no, bueno, pues sí lo era, pero ya no vale lo que pensó, ya no es vigente ya. ¿No? O sea, fue verdad para su tiempo, pero para del 60 para adelante ya no es vigente. O sea, no tiene valor actual. Se demoró 15 años más, otra discusión, para demostrar, ¿no?, que Mariátegui estaba vigente. O sea, a partir de la década del 70, mediados del 70, la gran mayoría de la izquierda, de los grupos, tendencias que había en la izquierda, todos absolutamente reconocían el valor vigente del aporte del legado de Mariátegui. Tan es así que ningún grupo político dejaba de poner, ¿no?, el afiche de Mariátegui ahí arriba en su pared, en su local partidario o en su casa. Algunos lo habían convertido incluso en una figura inofensiva. Es decir, estaba vigente, nadie podía negarse a su vigencia. Entonces, a partir de ese momento, ya nadie negaba la vigencia de Mariátegui, pero sí comenzó a discutirse en qué está vigente, en qué no está vigente, cómo está vigente o cómo lo podemos aplicar esa vigencia. Entonces, a mi manera de ver, abrió una etapa nueva, un periodo nuevo, que se le conoce como el periodo de la valoración de la obra de José Carlos Mariátegui. Y precisamente por eso digo de que hablar de Mariátegui en la historia del socialismo en el Perú no es sino tratar este tema dentro de la valoración de ese personaje. Y bueno, es más todavía, hablar de Mariátegui en la historia del socialismo peruano en realidad es hablar del fundador de esa teoría del socialismo peruano. Porque antes de Mariátegui no hubo nadie que fundara el socialismo científico aplicado a la realidad peruana y planteados alternativas y soluciones para resolver esos grandes problemas de la sociedad peruana. Por eso es que se reconoce todo este trabajo de Mariátegui como la creación heroica de Mariátegui. En el año 75, Guillermo Rullón publicó un libro que lo tituló La biobibliografía de José Carlos Mariátegui. Este intelectual peruano ya fallecido se dio el trabajo de rastrear todos los escritos de José Carlos Mariátegui, año por año, en los diferentes medios a los cuales él tuvo acceso. Y se dice que en más de 3.000 fichas estableció todos estos escritos. Y así apareció esa biobibliografía de José Carlos Mariátegui, que en realidad era un trabajo bastante, no solamente interesante, sino por el esfuerzo, un trabajo titánico. Pero este intelectual lo hizo y lo cumplió. Y en la década del 90, él publica su primer volumen de La creación heroica de José Carlos Mariátegui. Su primer volumen, porque esta obra tiene 2 volúmenes. El primero, que es La Edad de Piedra, y la segunda, que es La Edad Revolucionaria, donde Rullón, en diferentes capítulos en ambos volúmenes, hace una biografía, o sea, hace un recorrido, un seguimiento a toda esa obra que José Carlos Mariátegui emprendió incluso antes de ser socialista y antes de ser socialista marxista. Es interesante tener esa biografía de Mariátegui, La creación heroica, de Guillermo Rullón. Son 2 tomos, ¿no? Debieran ustedes consultarla para poder, digamos, pertrecharse mejor de toda esta valoración que Guillermo Rullón hace de José Carlos Mariátegui. ¿Por qué creación heroica? Creación heroica porque, tomando en consideración aspectos familiares, personales, limitaciones que Mariátegui tuvo en comparación, haciendo comparación con otros líderes de su talla, por un lado, y por otro lado, haciendo la comparación de los procesos de la construcción de teorías revolucionarias en otras experiencias revolucionarias, caso Rusia, caso China, por ejemplo, comparando con la realidad que Mariátegui tuvo que hacer, podemos ver cómo Mariátegui enfrentó una serie de dificultades de tipo material y las supo vencer.
dificultades y limitaciones, cosa que no tuvieron otros líderes como Lenin o como Mao Zedong en China. Por eso que yo suelo decir, ¿no?, la creación heroica de Mariátegui o 2 en 1. ¿Por qué digo 2 en 1? Porque en el caso de Lenin, en el caso de Mao, cuando ellos iniciaron su actividad política, su praxis revolucionaria en sus países, ellos tuvieron una generación que les precedió, una generación que hizo el trabajo de divulgación del marxismo, una generación que se dio la chamba de reproducir las obras de Marx, de Engels, al idioma de su propio país. En este caso, para Rusia, Plejano es un personaje bastante conocido, ¿no?, y otro revolucionario de su época. Ellos hicieron todo un despliegue de propaganda para que la vanguardia rusa conociera las obras de Marx y Engels. En el caso chino, igual hubo una generación anterior a la de Mao que también se encargaron de difundir las obras de marxismo y sobre todo las noticias y la propaganda de la experiencia de la Revolución Rusa. Porque cuando estalló la Revolución Rusa, lo único que había era la propaganda, ¿no?, que hacían los revolucionarios rusos reproduciendo las obras de los clásicos del marxismo para conocimiento de su vanguardia. No había una experiencia revolucionaria que ellos pudieran seguir o que los aliente, ¿no es cierto? En cambio, cuando en China comienzan a introducir las obras marxistas, lo hacen cuando ya existe en acto y en desarrollo la Revolución Rusa. O sea, eso da un ánimo mayor todavía. Esa ventaja la tuvieron los revolucionarios chinos antes de Mao. Pero además, China hace frontera pues con Rusia, una gran frontera, tan cerca. En cambio, para el caso peruano, está lejos de Rusia, está lejos de China. Y sin embargo, la Revolución Rusa, cuando triunfó, también influyó en el Perú, no interesando la lejanía. Bien, esta comparación es importante, porque tanto Lenin como Mao tuvieron generaciones anteriores que ayudaron, digamos, dejaron la tierra ya preparada, abonada, fertilizada, ¿no? Entonces, el actuar de Lenin y de Mao fue relativamente más sencillo, siempre relativamente más sencillo. En el caso de Mariátegui no, él no tuvo una generación que le precediera que haya hecho ese trabajo. Lo que existía antes de Mariátegui aquí era el anarcosindicalismo, eran las ideas demoliberales radicales. O sea, los que simpatizaban con la revolución liberal en Europa querían que en el Perú se desarrolle también un ideario liberal. Y también existían ya más o menos cerca de la década del 20, entre el 18 y el 20, ideas del socialismo reformista, ¿no?, que llegaban a través de, digamos, los inmigrantes, los viajeros, ¿no?, llegaban aquí ideas del socialismo, pero de un socialismo reformista, ¿no?, como en el caso del socialismo español. Pero también llegaban las ideas de la Revolución Rusa, también llegaban informaciones a través de la prensa de la Revolución Rusa. Y todo eso hizo en Mariátegui aquilatar el gran valor que tenía, ¿no?, la experiencia de los anarquistas, de los anarcosindicalistas principalmente. Por eso que él tuvo una alta consideración a Manuel González Prada. Y cuando él hace un reconocimiento y una valoración de Manuel González Prada, la crítica mayor que le hace es que González Prada no deja un programa, pero sí deja toda una protesta, todo un esclarecimiento, toda una remecida, una sacudida del espíritu político nacional. Pero el anarcosindicalismo le enseña a Mariátegui el valor de los trabajadores, el valor de la clase obrera, la capacidad que tiene esta clase de organizarse y de movilizarse. Y las ideas liberales le enseñan a Mariátegui la importancia de la agitación que hay que hacer por las ideas democráticas en un país como era el Perú. Y esas ideas de libertad, igualdad, de fraternidad podían tener otro derrotero, o sea, podían ser asumidas de otra manera, no desde la concepción y punto de vista burgués, sino podían ser utilizados para la agitación y educación revolucionarias. Y Mariátegui era periodista.